mis amigos, este es el programa Diálogo desde Montonero. Bueno, ya ha pasado más de 10 días de la ofensiva de los Estados Unidos e Israel contra el régimen teocrático de Irán. Y se pudo establecer unas primeras conclusiones. En primer lugar, en términos generales, uno podría sostener que la amenaza nuclear, la inminente amenaza nuclear, 460 kilos de uranio enriquecido al 60%, eso que representaba una inminente amenaza nuclear para el Estado de Israel, para Estados Unidos, para las sociedades occidentales, uno podría concluir que esta amenaza ha sido contenida. De otro lado, es incuestionable que la magnitud de los bombardeos de los Estados Unidos y de Israel han degradado significativamente a la fuerza militar, al aparato militar, a la élite militar que representaba Irán, este Estado que se había convertido en un centro promotor del terrorismo en todo el Medio Oriente y también a nivel mundial. Pero la muerte del ayatolá Khamenei y más de 40 líderes en las primeras horas de este ataque es la mayor expresión de revelación de este hecho. De otro lado, uno también puede concluir que la industria militar, la ofensiva militar ha sido contenida. No sabemos hasta dónde. Y en esta situación empiezan a surgir las interrogantes sobre cómo termina esta guerra, en qué tiempo termina esta guerra. Hay algunos sectores que señalan que Irán entrará a un proceso de balcanización, como alguna vez sucedió en Irak, porque no ha surgido dentro del régimen una alternativa que signifique diálogo y posibilidad de conversación para detener esta guerra. De otro lado, hay otros sectores que señalan que, bueno, podría haber al final de esta ofensiva una especie de Delcy Rodríguez en Irán. Parece bien complicado, considerando que detrás de este proyecto teocrático militar en Irán hay un fuerte componente religioso. Y finalmente otros señalan que Irán puede resistir y luego recomponerse en el mediano y largo plazo. Todas estas teorías tienen un tiempo con respecto a la guerra. Pero al lado de esta situación está surgiendo la crisis del petróleo, la crisis de la energía a nivel mundial, de leves consecuencias para Occidente, con consecuencias para Rusia, con consecuencias para China. Pero queremos reflexionar sobre estos temas y el día de hoy hemos convocado al señor León Chocron Ben Moyal, él es CEO de SDIA Management y él desde el extranjero, desde un país, desde Argentina, ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Chocron, gracias por el diálogo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto. Bueno, me gustaría preguntarle, señor Chocron, en primer lugar, sobre el balance. La amenaza teocrática del régimen militar que se expresó en la construcción de estos proxies que habían cercado el territorio de Israel ha sido contenida. ¿Uno puede llegar a esa conclusión? Podemos llegar a la conclusión de que ha sido degradada, que ha sido en parte contenida, de ninguna manera creo que eliminada. Como sabe, bueno, nosotros tenemos actividad en Israel, en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, y estamos bastante en contacto desde ya todo el tiempo con este tipo de realidades. Yo diría que contenido sí, evidentemente. Terminado, yo diría que no. Pensemos bien cuáles fueron los objetivos originales, que están muy avanzados, comparto totalmente contigo. Los objetivos planteados tanto por el presidente Trump como por el primer ministro Netanyahu, como por todo el resto de la coalición. Pensemos que estamos viendo hoy una coalición de 20 países, más allá de quienes lo están liderando. Están la mayoría de los países árabes del Golfo seguro y algunos otros como Jordania también involucrados, por ejemplo, y también una buena parte de los países europeos. Si quieres luego hablamos un poco de esto, pero básicamente yo diría que los objetivos iniciales, que eran el arsenal nuclear, los misiles balísticos, el apoyo a los proxy que me acabas de comentar, lo que podemos ver es en el arsenal nuclear, obviamente hay
un llamado de atención fuerte, vamos a llamarlo así, Irán. Pero si esto terminase hoy, probablemente podrían recuperar, como pasó el año pasado. El año pasado también hubieron una serie de ataques durante 12 días, terminó con el ataque de los B-2 en Fordow, y finalmente luego de eso nos encontramos hoy en esta situación porque la capacidad de recomponerse del régimen existe. En cuanto a los misiles balísticos, estamos notando evidentemente una merma en los ataques, afortunadamente, a los distintos países, porque no está atacando solo Israel, está atacando también a los países del Golfo, a Arabia Saudita, a Bahrein, a Qatar, a Emiratos, y lo que estamos viendo es que hay una menor cantidad. La duda que tienen todos los analistas militares en esto es si esa menor cantidad se debe realmente a que ha perdido capacidad de fuego o a que la tiene guardada para dar un golpe y tratar de estructurar las defensas. En ese sentido, lo que podemos decir, y es muy parecido a lo que ocurrió hace un año, que los ataques han ido más dirigidos a las lanzaderas de misiles que a los misiles en sí. Es una estrategia clásica, yo diría, de la forma en que Israel ataca más que la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Israel tiene obviamente menor capacidad que Estados Unidos como ejército, entonces tiene que ir a puntos más específicos y hacer una acción más quirúrgica. Y en ese sentido, en lugar de ir atacando los misiles, va a la lanzadera de misiles. Algunos hablan de misiles bajo tierra, eso no se puede comprobar todavía, pero dependerá de la evolución de los próximos días. Lo que es concreto es que Israel sigue recibiendo ataques de misiles y de drones en menor cantidad de lo que recibía antes. Los países del Golfo que antes no habían sido atacados son más atacados. Y en cuanto a los proxy, Hezbollah está en plena actividad. Israel está en una ofensiva contra Hezbollah en este momento. Los hutíes en Yemen están en una situación bastante más calma, para citar dos de los muchos proxies que tienen, pero eso también se debe al contexto que los rodea, ¿no? Está rodeado por barcos británicos que han entrado al conflicto, tienes acciones de Emiratos también en ese caso, que tiene, por ejemplo, un radar de fabricación israelí en Puntlandia, entonces todo eso afecta directamente al tema de los hutíes. Ahora, Pero yo diría que en términos generales, la victoria militar hasta ahora sin ninguna duda, no sé si tarea concluida. de acuerdo. Ahora, el escenario que se viene. Una de las grandes preocupaciones en Estados Unidos en este momento es el tiempo que dura esta guerra. El presidente ha hablado hasta de 4 meses, ¿no? Pero todas estas discusiones tienen que ver con los escenarios de cómo culmina la situación de Irán. Hay algunos sectores que hablan que Irán podría entrar a una balcanización, como pasó alguna vez en Irak. Otros señalan que a lo mejor surge un dirigente, parece muy complicado, ¿no? Al estilo de ese Rodríguez que negocia la paz y ponen otras condiciones, lo dirán. Muy complicado, además, toda la élite iraní ha sido eliminada de otro lado, ¿no? Este, y un poco son los que señalan de que el régimen podía resistir, recomponerse y volver en el mediano y largo plazo. Aquí no está la variable de la oposición. Un comentario sobre estos escenarios, señor Chocro. Bien, empecemos por los escenarios y luego vamos, creo que hay que separar lo que es el impacto en Estados Unidos per se y los tiempos que puede manejar el gobierno, la administración del presidente Trump, y por otro lado los escenarios. Eh, yo no creo que estemos camino a un escenario como el de Venezuela. Hay muchos motivos para ello. Primero, la estructura de lo que es el gobierno iraní, de los ayatolás, es mucho más compleja en cuanto a dimensión de lo que es o era la estructura de la administración de Maduro en Venezuela. Pensemos que la administración de Maduro en Venezuela se modificó, vamos a llamarlo así, con la extracción de Maduro. O sea, hubo una acción puntual, eh, algunos dirán secuestro, otros dirán arresto, sin entrar en la semántica, la extracción de Maduro de Venezuela generó un cambio, ¿sí? El ayatollah Ali Khamenei fue eliminado en el primer día de combate y sin embargo ya hay sucesor, que es su propio hijo, Mustafa Khamenei, fue eliminado el número uno de la Guardia Revolucionaria, ya está su sucesor, Ahmad Bahidi, tristemente conocido en Latinoamérica por los atentados que han cometido y que le ha costado la vida a ciudadanos latinoamericanos, por ejemplo el caso de la AMIA, 85 muertes. Entonces es un régimen que tiene otra composición y como bien dices además tiene otra lógica. Para hacerla
básica, digamos, porque a veces cometemos el error de querer analizar cada región o cada sociedad como si fuera la propia. Yo diría que en el caso venezolano, además de todo lo que uno puede opinar, eh, la gente quiere vivir, incluyendo a los que están en el gobierno. Entonces, hay una decisión por delante de ver cómo evoluciona el proceso. En el caso de la teocracia de Irán, la vida no es el valor más importante. Entonces, y eso lo sabemos, en el caso de los mártires pueden morir por la causa, y ahí creo que estamos en un escenario más complejo. El régimen sigue gobernando, y las opciones que hay para adelante, yo no veo una opción tipo la Venezuela. La balcanización, es decir, la fragmentación de la sociedad en partes, eso tiene mucho que ver con el perfil de sociedad. Mayoritariamente Irán es un país persa, no creo que haya una gran fragmentación. Podría haber una decisión parcial, pero no veo una gran fragmentación. Y creo que el escenario más probable, si este régimen va a cambiar por otra cosa, tiene que ser la revolución interna, donde la propia población de Irán se haga cargo de su destino. Y si bien eso no es un objetivo formal declarado, sin ninguna duda solucionaría los otros objetivos bastante. Es decir, un gobierno diferente civil le permitiría seguramente a la coalición llegar a entendimientos mucho más claros en los otros puntos. Ahora, ¿es posible ese escenario? El último que usted acaba de señalar. Porque Ah, no, ya lo estaba. Sí, había habido varias revueltas, ¿sabes? Eso es un hecho. Le ha costado la vida entre 30 y 60.000 personas hace un mes, o sea, no estamos hablando de poco, lo cual marca la dimensión del problema. O sea, ¿hay gente dispuesta a rebelarse? Sí, aparentemente la mayoría de la población. Es un régimen que lleva 47 años matando a su propia gente, además de matar al resto del planeta. Se hizo una lista los otros días, no hay un solo año donde no hayan habido atentados. Los más de 200 marines muertos en Líbano, el atentado de Amia, los atentados frustrados mismos en Perú, el vuelo de Alas Chiricana, por citar casos más cercanos, a Francia, a España. O sea, si contamos año por año, los 47 años de régimen teocrático en Irán, los 47 años han habido muertes fuera de Irán, perpetradas por el gobierno o por sus proxy. O sea, estamos hablando de un régimen realmente duro, realmente violento, realmente agresivo, y que hoy está dándole otra dimensión a la guerra. No es que la está terminando, que ha atacado al día de hoy a 13 países y que está dispuesto a sobrevivir de la manera que lo entiende. ahora, señor Chocron, el otro gran tema de esta guerra es el tema del petróleo, este actor mundial, ¿no? Eh, y la crisis en el estrecho de Hormuz y de una isla que es fundamental para el acopio y la distribución del petróleo del Golfo, la isla Car, no sé exactamente cómo se pronuncia, ha creado toda una conmoción mundial con repercusiones en Occidente, en Rusia y también en China. Bien, bien. Dividamos el tema de partes. ¿Se te parece bien como para explicarlo en detalle? Una guerra puede, a diferencia de lo que algunos dicen, que las guerras son siempre por motivos económicos, territoriales, esta no es una guerra territorial, eso está claro, no hay una invasión terrestre, y tampoco inició como una guerra económica. Estamos hablando más de una guerra de nodos, intentando eliminar, como bien planteaste, a cada una de las cabezas del régimen, y así sucesivamente, como ya ha ocurrido en los casos anteriores, e intentar debilitar el régimen, probablemente, yo no estoy en la cabeza de los líderes globales, pero probablemente para apuntar a contribuir a esa revuelta popular que estábamos hablando, que ocurrió hace apenas un mes. O sea, probablemente apuntándole a eso. Eso ha tenido un efecto en la economía de corto plazo y otro distinto de largo plazo. El efecto de corto plazo, más previsible, era el petróleo, como bien dices, y que empieza a marcar de alguna manera el ritmo de la continuidad de este conflicto. La isla de Har, para quien no conoce, es una isla por donde pasa el 90% del crudo de Irán. O sea, cuando hablamos del 90%, hablamos de casi la totalidad. Y es yo diría, el botón de disparo casi para todos los contendientes. Y lo explico 2 minutos. La isla de Har, que es una isla de 6 por 4 aproximadamente kilómetros, por donde pasa el 90% de las exportaciones de crudo iraní. Recordemos que el crudo iraní en teoría no se exportaba, pero en la práctica ocurría con lo que se llama la flota fantasma, e iba a aguas internacionales y o hacía un traspaso ship to ship, de barco en barco a otros barcos, o iba directamente a unas refinerías de China, llamadas en general teapots, tetera,
que son las que procesaban ese crudo. Ese crudo salía, obviamente, y sigue saliendo de esa isla. Todos los reportes que hay indican que si bien ha mermado un poco, no del todo. El petróleo llega a esa isla por ductos subterráneos y sale por esta flota fantasma. Es decir, lo que no está transitando por Hormuz hoy son los otros barcos. Los barcos de flota fantasma, en parte sí. Eso es lo que le da dinero a Irán. Irán es un país que no solamente tiene petróleo, tiene otras muy buenas condiciones económicas y el régimen lo usa para promover el terrorismo mundial. Recibe el dinero por vías que si quiere lo podemos hablar, esto le va a pegar a Bitcoin también, por ejemplo, y ese dinero lo utiliza fundamentalmente para abastecer a sus proxies y trabajar de esa manera. El tema del precio del petróleo a nivel mundial, que ha estado fluctuando en estos días, subió casi $10, podría haber subido muchísimo más, en algún momento casi toca los 120, vuelve a bajar, vuelve a subir, y va al ritmo a veces también de lo que dice el presidente Trump. Cuando Trump dijo esto va a durar muchas semanas, el dólar sube, cuando dice estamos próximos a terminar, el petróleo baja, y esa es la dinámica que está teniendo. La OPEP ha dicho que va a compensar volúmenes. Esa compensación de volúmenes es la que de alguna manera tiene contenido el petróleo y de hecho hoy se ha habilitado una cantidad muy significativa de petróleo, la más grande de la historia de las reservas para intentar compensar el precio. Eso convierte esta guerra en una guerra económica por acción de Irán, no por acción de los aliados, por dos vías. La primera, obviamente, el cierre del estrecho de Hormuz. Hoy han minado, no mucho, pero sí han puesto algunas minas. Estados Unidos aparentemente ha destruido uno de los barcos que estaba haciendo esta tarea, pero además está atacando refinerías en los países árabes, con lo cual todo eso pone bastante inestable al mercado mundial de corto plazo. En el largo plazo yo no veo un problema en este sentido. Sí veo un cambio en las condiciones de juego. Es decir, si se produce un cambio de régimen en Irán, Irán esquivaba las sanciones vendiéndole a China, que era prácticamente el único que estaba dispuesto a comprarle, pero a precio subsidiado. No le pagaba a precio lleno. Y eso hacía que los productos chinos sean más baratos. Si ahora nos encontramos con el efecto contrario, es decir, un gobierno diferente, eventualmente se hiciera caso de Irán, que es uno de los planteos que me hacías, en ese caso, ese petróleo volvería a entrar al mercado, pero a precios normales y la competitividad entre China y Occidente variaría. Creo que Muy hay un impor- Lo que acaba usted de señalar es muy importante, ¿no? Porque si a eso le agregamos lo de Venezuela. Venezuela e Irán y Arabia Saudita son los tres países con mayores reservas de petróleo del planeta. Y China ha perdido posiciones en Venezuela y lo está perdiendo en Irán. Es muy importante lo que usted señala en esta disputa económica mundial. El cambio de geopolítica económica en esto va a ser muy fuerte, cualquiera sea el resultado. En eso creo que hay que pensarlo bien y hay que tener claro las empresas que van a hacer. El petróleo, insisto, a mi juicio no es el efecto más importante, es del que todo el mundo habla hoy. Pero hay que tener en cuenta que la industria petroquímica de Irán es muy fuerte y de la misma manera le proveía a China insumos para plásticos. Los plásticos van a tener un problema mayor seguramente en China porque ya no es solo abastecimiento y precio, sino abastecimiento de volumen. Es decir, todas las piezas plásticas o alguna parte de ellas, las que tenían algún componente iraní de China, pueden generar incluso un desabastecimiento, por ejemplo, en la industria automotriz o en otras industrias. El tercer factor es en fertilizantes, que afecta directamente a la región. La urea, sabemos los precios se han disparado, Irán producía una parte significativa. El cuarto tema es parte de lo que es la producción de aluminio y acero. Irán tenía una intervención interesante como proveedor de una de las variantes que se usan en la industria automotriz y también para electrodomésticos. El cuarto tema tiene que ver, no creo que sea tan grave, pero también incide, Irán usaba su gas como no podía comercializar para inyectarlo a Bitcoin. Ahí Bitcoin está compensando, otras mineras de Bitcoin está compensando la salida de Irán del mercado. Entonces nos estamos encontrando con una diversidad bastante grande. Y si a eso le agregas el ataque a países árabes, por ejemplo, Emiratos, que no fue nunca atacado, eso afecta al comercio internacional, por ejemplo, de semiconductores, y ni hablar lo que puede ser el aprovisionamiento para las cosas de alta complejidad, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Rusia. Tengo entendido que el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump, ha levantado embargos y ha dado facilidades para el comercio. Claro, bueno, pero eso puede marcar una ruta si es que hay un entendimiento
entre Estados Unidos y Rusia. El tema arriba, tratemos de separar región por región. China depende del petróleo iraní, obviamente en mayor medida. No solo precio, insisto, volumen y precio, porque además del precio subsidiado estaba el aprovisionamiento en sí. El otro proveedor que puede tener China es Rusia, que también tiene las sanciones que acabas de comentar y que Estados Unidos estaría levantando en este momento. Estados Unidos tiene aprovisionamiento propio, igual que buena parte de Latinoamérica, no todos, pero varios países, pero Europa está complicada en ese tema. Entonces, si Europa necesita abastecerse, por ejemplo, de Rusia, ahí va a estar el tema. En Europa ha subido mucho el precio del gas. Tengamos en cuenta que Qatar tuvo que suspender y Qatar tiene entre el 15 y el 20% del gas mundial. Y Qatar ha tenido que frenar. Qatar ha sido un país históricamente que también se ha sumado a promover el terrorismo, pero desde otra vía, de la hermandad musulmana, no de la vía chiita. Pero Qatar, que era un país que nunca había sufrido un ataque, va por el tercero en menos de 12 meses. Recordemos, Irán lo ataca luego del ataque de los B-2, ataca una base militar de Estados Unidos, pero lo ataca. Luego Israel, tampoco a Qatar específicamente, pero sí al lugar donde estaban los terroristas de Hamas alojados. Y ahora ya sí, Irán está atacando Qatar en posiciones civiles, igual que a casi todos los países de la región. Y Qatar ya ha respondido, ya bajó 2 aviones iraníes. O sea, por primera vez Qatar se encuentra en un contexto en el cual entra directo en un conflicto bélico. Insisto, la mayor parte de los países que se encuentran entre los aliados van específicamente a objetivos militares, eso lo podemos ver, puede haber algún caso que no, pero cuando el 99% de los objetivos claramente han sido militares, evidentemente porque ese es el objetivo que tienen, pero además van con bombas directas. Y esto es un tema importante que a veces la gente no lo mide. Irán está atacando infraestructura civil, estamos hablando de hoteles, hospitales, refinerías, aeropuertos, pero además ataca con bombas de racimo que no solo están prohibidas, sino que para el quien no conoce, una bomba de racimo es una bomba que uno la puede apuntar a un lado, pero se desparrama en 20 lugares diferentes. Con lo cual, el control de a dónde ataca no lo tiene nadie, ni quien lo disparó, ni por supuesto no quien lo recibe. Entonces estamos pasando de un conflicto que es en esencia militar y orientado a luchar contra el principal difusor del terrorismo, a un conflicto en el cual ahora sí empieza a tener ribetes económicos, básicamente porque Irán está apuntando a eso. Y volviendo a tu planteo de ley, sí, eso es. La isla es como un botón. Tengamos en cuenta que es el 90% en un lugar muy pequeñito. ¿Qué pasaría si la isla es atacada por Estados Unidos o por Israel o por cualquiera de los aliados? Evidentemente se cortaría el suministro económico, ahí sí caería el régimen de Irán, ¿sí? Pero también perdería la posibilidad de recupero tan fácilmente y el precio del petróleo se eleva. Pero Irán, por el mismo lado del régimen, puede atacar su propia isla, ¿sí? Eso es lo que a veces no se habla. ¿Qué pasa si Irán ataca su isla para evitar, cuando está cayendo, si ve que va a caer y que va a aparecer un gobierno civil, racional, sensato, puede hacer volar su isla? ¿Y qué pasa si Estados Unidos intenta tomarla? No sería tan difícil tomar una isla desde el punto de vista militar. El tema que no se sabe es si la toma de la isla va a hacer que Irán tenga cargas explosivas que elimine la isla. O sea, estamos en un escenario con varias ramificaciones. Probablemente lo más lógico sería que Irán bloquee la isla sin entrar en ella. Pero por eso digo, el tema ese es un tema estrictamente militar, desde el punto de vista militar totalmente factible, pero desde el punto de vista económico con muchas ramificaciones, que es lo que hace que esto se demore. Pregunta final, señor Chocrón. Y quizá dos preguntas. Bueno, estamos lejos, cerca a la posibilidad de una recesión de la economía mundial. No parece posible, ¿no? Pero digamos, esto va a tener un impacto en las proyecciones del crecimiento promedio del PBI mundial. Eso sí podemos concluir. ¿No es cierto? Vamos con eso. Hay una máxima posibilidad. Se ha cambiado ya estimaciones para este año, para casi todos los países. No va a ser homogénea, va a ser asimétrica. Es decir, si esto se prolonga en el tiempo, puede haber una recesión, sí, puede haber una estanflación, quiere decir una recesión con inflación también. Ese es el mayor riesgo que se puede estar viendo en Estados Unidos. Y si uno lo mira militarmente, el tiempo corre a favor de los aliados, básicamente.
¿Por qué? Porque tienen controlada la situación desde el punto de vista militar. Y como bien has dicho, tienen un gran avance en la guerra y básicamente evitan cualquier acción dura porque no les hace falta. Desde el punto de vista económico, Irán le ha dado la vuelta y al empezar a atacar refinerías, minar Hormuz y demás, está forzando a los aliados a acelerar el final de la guerra para evitar caer el mundo en una recesión que nuevamente no sería simétrica. Si Irán sostiene el régimen, va a ser más pareja. Si el régimen cae y aparece un gobierno civil, va a ser más desfavorable quizás a China, por ejemplo. Bueno, ahora, finalmente, un pronóstico. ¿Se atrevería usted a hacer un pronóstico sobre cómo termina el régimen teocrático de Irán? Empecemos por la guerra de todo en su régimen. Yo creo que las 2 próximas semanas son cruciales porque Irán ha convertido lo que era una guerra militar en una guerra económica al atacar masivamente a una gran cantidad de países, al forzar el ingreso de la mayoría de los países de la Unión Europea. Estamos viendo de un giro en la guerra en esta última semana que pasó de una contienda netamente militar, quirúrgica, que no estaba apuntada a la población, que iba a las cabezas del régimen. El régimen está dispuesto a convertir esto en una guerra económica, usando el petróleo y no solo el petróleo como un arma. Entonces ahí nos estamos encontrando que los tiempos no van a ser tan largos, por lo que hay de reservas mundiales, el riesgo de recesión, años electorales, podemos hablar de varias cosas. Seguramente 2 semanas es un gran tiempo para que esto se termine, si es que no cambia ninguna de las condiciones del entorno. Y en cuanto a lo que puede pasar con el régimen, bueno, ahí sí va a depender de con cuánta fuerza los aliados van sobre el régimen en sí y qué posibilidades reales tienen la población de enfrentar. Tengamos en cuenta que un enfrentamiento de la población con el régimen los va a liberar, pero también va a costar muchas vidas. La gran ventaja del caso venezolano es que eso no ocurrió. Más allá de que uno le podría gustar que en Venezuela las cosas se movieran a otra velocidad, tengamos en cuenta que hay vidas humanas de por medio. Aquí también hay vidas humanas, pero el régimen es un régimen más duro y que resiste de otra manera y que está dispuesto a dar la vida en el sentido literal y a terminar con la vida de los demás con este tipo de arsenal bestial que tiene. Entonces esto requiere una revolución interna, no me imagino otra salida. Si eso no ocurre, creo que esto se va a tener un efecto recurrente. Muchas gracias, señor Chocrón. Muy agradecido por estas interesantes declaraciones, por este preciso análisis. Y bueno, seguiremos conversando más adelante sobre estos temas, lo convocaremos. Le agradezco infinitamente por estas declaraciones. Por favor, gracias a ti, Víctor, con mucho gusto y esperemos que los temas sean mejores que este, obviamente. Pero ahí vamos. De acuerdo, muchas gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos Don Montonero. No olvide de suscribirse al canal. Deje su comentario, suscríbase al canal. Así este proyecto avanza, se consolida. Muchas gracias.